Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en Mujeres en Positivo vamos a presentarles a una mujer líder en el ámbito educativo uruguayo, una verdadera apasionada de la educación, una mujer sumamente comprometida con la enseñanza de la lengua inglesa en las escuelas rurales. Acerca de este tema estarán conversando con nuestra periodista allí en Uruguay, pero también acerca de otros temas que tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, los enormes beneficios comprobables que tienen que ver con el mundo tecnológico en épocas de pandemia. También harán referencia a la paridad, al techo de cristal, al suelo pegajoso y a las enormes diferencias que existen, no solamente en materia de género, sino también por origen social y por raza. Apasionante charla entre Karina Rico, nuestra periodista en Uruguay, y Laura Mota, nuestra mujer en positivo del día de hoy. Laura, ¿qué lugar ocupa la educación en tu vida? Bueno, durante mucho tiempo ocupó un lugar muy importante, especial, dado que mi profesión está vinculada directamente a la educación y la ejercí durante muchos años. Y actualmente, afortunadamente también, desde otro lugar estoy comenzando con un proyecto nuevo que tiene que ver con la enseñanza de inglés, pero en el medio rural, que es un programa que se llama Inglés sin Límites y bueno, se creó un programa de madrinas y padrinos de esas escuelas rurales, el cual estamos desarrollando, y la verdad es que no solamente se han unido muchos profesores que ya están jubilados y que lo hacen solidariamente y por compromiso con la educación, también asistentes de lengua que son americanos y que han estado en el país dentro del programa de Fulbright. Y actualmente se hizo un llamado a través de Cancillería para uruguayos residentes en otros países, y ya en los primeros días del llamado se anotaron un número muy importante de uruguayos. Así que este es mi último proyecto en lo que tiene que ver con lo educativo y me tiene muy contenta. Así que bueno, como verás, en ese ámbito ha sido... Y contanos un poco más a dónde va a llegar ese proyecto, cuántas escuelas van a tener allí, porque bueno, nada, esto es algo muy nuevo. Es algo totalmente nuevo. Se hizo un piloto el año pasado, yo participé como madrina en ese piloto de una de las escuelas rurales, se habían anotado unas 20 escuelas rurales, este año se inscribieron 260. Lo cual es un número importante. El número de alumnos varía porque las escuelas rurales tienen poco alumnado, pero este proyecto tiene que ver con el acompañar a los maestros y acompañar a los niños, pero también a las familias, que se involucran mucho en la educación, que ven y han dado la bienvenida a la enseñanza de inglés como algo que no tenían, que deseaban, y que finalmente logramos una metodología específica que está dando muy buenos resultados. En este marco de la pandemia, están generando un proyecto, digamos, que supongo que es a distancia, de alguna forma. Justamente. Porque es un desafío no menor. No menor, exacto. Esto lo que muestra es que es posible seguir construyendo y creando alternativas aún en tiempos difíciles. No es quedarse quieto en estos tiempos en donde uno dice, bueno, hay que estar en casa, sí hay que estar en casa, pero sabemos que también el estar en casa permite pensar de una manera diferente y ver cómo nos acercamos al otro utilizando otras herramientas. Hablábamos recién de la tecnología, ¿no? Cómo cambió todo, pero entiendo que existe una base o existía una base tecnológica antes de que llegara el COVID que hace posible que todo lo que hoy estamos viendo sea, digamos, y esa base tecnológica es bien importante, ¿no? Sin duda. Digamos, hay algunas cuestiones que cambian la infraestructura de un país. Una de ellas ha sido todo el desarrollo que se ha hecho desde la empresa de telefonía uruguaya, que tiene que ver con
la fibra óptica y la extensión en la cual se ha cubierto el país. A pesar de que en algunos lugares rurales, alejados, aún no llega, igual llega los medios tecnológicos que de pronto no son con la fibra óptica, pero son de otra manera, y todo eso se aprovecha. Para lo educativo, esto ha sido realmente de un impacto enorme, porque la creación del Plan Ceibal en el Uruguay y los años de desarrollo han permitido que muchos docentes hayan ido incursionando en formas de trabajo mediados por la tecnología que antes eran impensables. Si esta pandemia nos hubiera tomado en un momento en donde no hubiera habido ni la inmersión tecnológica, en donde los niños y jóvenes tienen su laptop o su tablet o lo que sea, que los docentes no la tuvieran, realmente la historia hubiera sido bien distinta. Se pudieron sostener clases, no todas, obviamente, porque esto requiere no solamente del aparato, la tablet, el laptop o lo que sea, la conexión, sino que también requiere otras cosas. Requiere, por ejemplo, un espacio en el hogar donde se puedan conectar, a veces en simultáneo, más de un niño, o los niños y los padres que están haciendo teletrabajo. Eso no es posible en todos los casos. Y además se requiere también una familia que acompañe, que entienda que no importa si no va a la escuela presencialmente, hay igual aprendizajes que se hacen en el hogar con la mediación del docente. Estas son cuestiones fundamentales, pero también es fundamental la actitud que tuvieron los docentes, así como reconocemos el esfuerzo enorme que han hecho los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud durante todo este tiempo. También los docentes han hecho un esfuerzo enorme para poder cambiar su manera de relacionarse con los estudiantes, de hacer propuestas que sean distintas y de repensar cuáles son aquellos elementos esenciales que deben ser enseñados, que un docente, se necesita la mediación de un docente, que el docente esté presente. Hay otras cosas que de pronto no es tan necesario que el docente esté presente. Y también los estudiantes han ido aprendiendo que hay cosas que las pueden hacer por sí mismos, que han ido tomando esa responsabilidad del aprendizaje para sí, y estas son cosas que ojalá queden, se mantengan. ¿Existe paridad en los lugares de decisión o todavía falta mucho en Uruguay? Yo creo que falta mucho en todo el mundo. Uruguay es apenas un granito de arena en este planeta tan complejo. Sin duda que, pensar en si existe una igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, yo tendría que decir directamente no existe. Ahora, cuando analizamos en general en esto, lo primero que pensamos es: ¿existe igualdad de posibilidades para que una mujer acceda a cargos de relevancia, de dirección? Bueno, eso es lo primero que pensamos. Y la imagen que primero se establece es la de mujer blanca, clase media, profesional. Y esto me parece que también hay que repensarlo, porque cuando pensamos en las desigualdades de género, cuando hay una intersección entre otras desigualdades, no solo la de género, la de raza, la de origen social o económico, allí las desigualdades son más profundas. Entonces, en el primer caso hablamos del techo de cristal, aquel techo invisible que no deja crecer a las mujeres, que no las deja llegar a determinados lugares. Claro. Pero cuando hablamos de estas otras desigualdades, hablamos del suelo pegajoso, aquel que no las deja despegar, porque tienen tantos condicionamientos que no pueden despegarse de ese suelo.
Entonces, me parece que para pensar estos temas de igualdad de género hay que pensarlos en su totalidad. Y también vuelvo a lo que decíamos anteriormente. ¿Cómo actuamos nosotros, los seres humanos, para que el planeta sea un lugar habitable para todos? Y generar esos espacios, sabiendo que los géneros no son iguales, no tenemos igualdad porque somos distintos. Esa es la fortaleza, en realidad, no la debilidad. Exacto. Pero lo que sí tiene que haber es la igualdad de oportunidades. Y que aquellas cuestiones que son naturales a la mujer, como es el embarazo, el tener hijos, la lactancia, no se transformen en un obstáculo. Exactamente. Ni tampoco que el lugar que se les da a las mujeres, que históricamente ha sido así, del cuidado, sea el único lugar en el cual visualizamos a las mujeres. Lo visualizamos en el cuidado interno del hogar, de los niños, de las personas mayores, de los enfermos, pero también lo visualizamos en las profesiones, en las enfermeras, en las maestras. Entonces, estas son las cuestiones que están en el fondo, ¿no? Es toda la sociedad que tiene que pensarse a sí misma de otra manera. Qué interesante este suelo pegajoso del que habla Laura Mota. Si bien en otros capítulos de Mujeres en Positivo hemos abordado el concepto del techo de cristal y esta dificultad para lograr puestos de liderazgo, ahora aparece este suelo pegajoso que tracciona hacia abajo y que de manera invisible también dificulta ese despegue profesional. Ahora vamos a hacer un corte y en el próximo bloque te vas a enterar de lo que opina la gente en la calle. ¿Sí? Salimos a preguntar qué opinan hombres y mujeres acerca de la brecha de género. No te lo pierdas, ya volvemos. Bueno, en mi opinión, puedo hablar por mi facultad, que es la Facultad de Arquitectura de acá de Montevideo. En parte, acceder a la educación es igual para todos, todo el mundo puede inscribirse y entrar, al menos en la facultad no hay cupos, tampoco prueba de ingreso. Lo que sí me parece es que no hay igualdad en cuanto a los cargos de docentes de la facultad. Mismo si se mira todos los grados 5, la mayoría son hombres, hay muy pocas mujeres y en una de las áreas más importantes que son los talleres, inclusive hasta hace poco, y creo que ahora ya no está más, había solo una mujer, siendo la directora de un taller que es la materia más importante de la carrera, en mi opinión. Entonces, mismo al acceder a los grados siendo mujer, me parece que es bastante más complicado, mismo en el área laboral también es más complicado. Por lo general los compañeros hombres consiguen trabajo mucho antes que las mujeres, mismo también contratados por los mismos docentes que también son hombres. Entonces se genera como una situación que me parece que es en desigualdad, quizás es inconsciente, no es algo que ya esté planeado, pero bueno, de algún modo es algo que pasa bastante, siendo que en nuestra facultad somos muchísimas más mujeres que hombres. Uno tiene pensado que la Facultad de Arquitectura la mayoría son hombres y no es así, somos la mayoría mujeres. Y bueno, es algo bastante recurrente en las materias, en los docentes, que sean particularmente hombres y sea más inaccesible por llegar una mujer a un grado de alta jerarquía. Yo pienso que sí, porque los grupos mixtos han dado prueba de que no hay diferenciación y además pienso que todos han tenido acceso a la educación en partes iguales. Acá participa el hombre, participa la mujer, no se excluye, por eso pienso que es una enseñanza bastante integral. No, por supuesto que no. Creo que el machismo se ve reflejado en todos los aspectos todavía, que se ha progresado mucho, pero que falta un montón y se ve. Sí, creo que sí. Personalmente
desde la escuela hasta la facultad, que ahora estoy cursando. Hay clases que hay más mujeres que hombres, hay clases que hay más hombres que mujeres y se va más o menos mezclando. Bueno, yo creo que en el tema acceso a la educación sí, o sea, hay igualdad en cuanto a la forma de acceder, eso creo que sí, que existe la igualdad. Ahora capaz que después, durante lo que puede ser la carrera, ¿sí? Yo soy egresada a la Facultad de Derecho, hice 3 carreras y bueno, sensiblemente creo que, o sea, no es que uno sienta la diferencia, pero en realidad es como que se pondera más al hombre que a la mujer durante la carrera. Más allá que, por ejemplo, en Derecho somos más mujeres que hombres, al menos en mi generación. Yo hace ya 20 años que egresé de la facultad, pero no sé ahora, actualmente, porque mi experiencia en lo que es la parte universitaria hace ya 20 años, pero puedo hablar de eso, no actualmente porque no estoy tan en contacto, pero sí en cuanto a las oportunidades laborales y todo, realmente hay una diferencia en la inserción laboral del hombre y de la mujer. Creo que la mujer siempre tiene que estar probando muchísimo más todo lo que hace. De repente el hombre hace una sola cosa y bueno, ya se le considera. La mujer tiene que, bueno, recibirse de más cosas, seguir estudiando, hacer el máster de esto, el máster del otro. O sea, es como mucho más exigente en realidad toda la sociedad con respecto al tema de la mujer más que al hombre. A la mujer se le exige más, ¿sí? Si bien en definitiva, bueno, habría una igualdad, pero esa igualdad es más bien formal, no tanto en los hechos mismos, donde existe una discriminación, y una discriminación también de la propia mujer a veces, inclusive. Entonces, bueno, a mí me ha costado un poco darme cuenta de eso, pero es así. Yo también me dedico a la parte de mucho el tema de la construcción y también es un medio muy machista, en donde también hay que probar mucho más lo que uno hace o es por el simplemente hecho de ser mujer. Entonces, bueno, más allá que a veces en la utopía existe esa igualdad, en realidad en los hechos no se da tan así. Al menos es mi punto de vista. Siempre es tan interesante salir a la calle y preguntarle a la gente qué es lo que opina, en este caso, acerca de la brecha de género. Ahora vamos a meternos de lleno en la segunda y última parte de esta interesante charla entre Karina Rico, nuestra periodista en Uruguay, y Laura Mota, esta mujer referente en el ámbito educativo. Y en esta parte van a hacer referencia a situaciones muy interesantes, como ser un programa que se llama Violencia en el Noviazgo. También hablarán de la paridad educativa y además los aprendizajes que dejará el COVID. ¿Dejará alguno? Lo vemos. Recién hablábamos de la paridad y se me ocurre pensar que, bueno, que la educación tiene mucho que ver en eso. Y quiero preguntarte qué procesos educativos ves que han ido cambiando para que esa paridad, se pueda empezar a vislumbrar, ¿no? Si ves que hay procesos en los que estamos bien, si ves que hay otros que haya que cambiar. Pensar en el futuro, sin duda que es un futuro incierto, que ya antes lo era. Entonces, también, y perdóname que ponga en juego este término de la normalidad, ¿no? Porque en realidad no sabemos cuál era la normalidad anterior y si la normalidad anterior era la que queríamos que fuera. Y si va a existir en tiempos de incertidumbre una normalidad posible, o si esta vertiginosidad de cambios y de adaptaciones vamos a tener que irla trabajando entre todos para poder construir algo que sea mejor. Más en colectivo, más solidariamente, que eso de alguna manera tiene que ser como aquel sueño, ¿no? Hacia dónde queremos ir. En lo educativo, respecto a la igualdad de géneros, se viene trabajando ya desde hace tiempo.
es un tema de ir acompañando los procesos sociales, de tomar conciencia de lo que está sucediendo en la sociedad, es decir, de estas desigualdades, para poder corregirlas. Y sin duda que es en la niñez, en la juventud, donde esto es más factible de que se logren cambios. Si uno aprendió a vivir de determinada manera, es difícil que se den esos cambios. Voy a poner un ejemplo bien simple. Las mujeres, hasta mi madre, e inclusive un poco más, cuando se casaban, inmediatamente tomaban el nombre del esposo. Y a diferencia de lo que pasa en los países sajones, en donde directamente lo pierden a su apellido y después tienen que hacer una serie de cuestiones cuando se separan, porque claro, acá y en otros países de origen latino fundamentalmente, el nombre era de tanto. Y eso ya marcaba, porque marcaba... En términos de posesión, ¿no? Marcaba, exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo llevó que las mujeres se dieran cuenta y que la sociedad aceptara que las mujeres no utilizaran el apellido del esposo? Hoy no nos presentamos con el apellido de nuestros esposos. No. Sin embargo, no estoy hablando de hace tanto tiempo. No, y son cambios que se procesan en una sociedad. Todavía hay países en donde esto no se da y donde las mujeres atraviesan un proceso muy doloroso y crítico cuando se separan, se divorcian, etc. Entonces, la educación tiene mucho que ver en poder ir visualizando y también estableciendo nuevas formas. Uno de los programas que a mí me parece que son fundamentales es el de violencia en noviazgo, que se trabajó a nivel de educación media, porque eso permite que los adolescentes visualicen aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que no están bien. Digamos, ¿qué es lo que tengo que aceptar del otro o de qué manera me tengo que relacionar o permito que el otro invada mi privacidad? Entonces, esto ha servido para que muchos jóvenes hayan tomado conciencia y en muchos casos acuden a los profesores, a los adscriptos, a quienes trabajan en la educación como forma de, digamos, de un recurso para que alguien los pueda ayudar. Obviamente que hay protocolos y que hay gente especializada para tratar situaciones de violencia. Pero también, por ejemplo, aquellas canciones que antes enseñaban en la escuela, el arroz con leche, no me quiero casar, que generaban un estereotipo para las niñas especialmente, en donde el casamiento era la alternativa única para el desarrollo de la persona, que vivía en función de una familia y realizaba sus proyectos de vida en función de una familia. Hoy las mujeres realizan proyectos de vida que pueden incluir una familia y que así lo hacen, pero también incluyen otras cosas, ¿no? Lo profesional, lo laboral u otras alternativas. Entonces, esto creo que es una de las cuestiones que la escuela sí puede ir cambiando. También otras cuestiones que es cuáles son aquellas, digamos, énfasis que se le dan a niñas y varones. Durante mucho tiempo a las niñas, cuando se preguntaba en clase sobre textos literarios, algún cuento, eran las niñas las que primero se les preguntaba o se suponía en ese estereotipo que eran las que iban a poder responder. Mientras que en los varones era todo lo que tenía que ver con ciencias o matemáticas, etc. Hay algunos estudios recientes que se han hecho en donde demuestran que las niñas
se visualizan en igualdad de condiciones mientras son muy pequeñas, hasta los 5 o 6 años. Visualizan que las niñas pueden ser inteligentes también y que tienen características que pueden, después, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a no visualizarse así. Y esto es muy interesante porque también implica que si no hay una visualización por parte de las propias niñas de quiénes son los más inteligentes, y no porque la inteligencia lo sea todo, sino porque en esta sociedad la inteligencia tiene un valor muy especial. ¿Pero esto es producto de la inserción escolar o de los valores que se transmiten en la casa y que, bueno, ellos a partir de los 5 o 6 años ya como que empiezan a delinear la personalidad? No necesariamente de la casa, porque justamente es una edad en donde empiezan a insertarse en otros mundos, ¿no? Entonces ahí hay una penetración que tiene que ver con el resto de la sociedad. No quiere decir que la casa no reproduzca valores que están en la sociedad. Digo que hay otros elementos que hacen que esto sea así. Entonces, creo que ahí hay que también trabajar en toda la sociedad. Y bueno, sí, la escuela es un lugar privilegiado para hacer esto. ¿Qué aprendizaje crees que nos va a dejar el COVID-19? En Uruguay, ¿no? O sea, ¿qué crees que nos va a dejar? Bueno, ojalá seamos buenos alumnos y aprendamos. Porque el hecho de que exista una crisis no significa que siempre exista un aprendizaje. Por eso creo que es tan importante estas reflexiones que tú estás provocando a partir de esta conversación, porque todos tenemos que pensar, ¿qué aprendimos? Cada uno tendrá un aprendizaje distinto. Cada uno, de alguna manera, el COVID le habrá movido el piso como para generar ese salto en el aprendizaje. Pero el riesgo está en que como sociedad queramos restablecer una normalidad que no es la normalidad que nos lleva a un mejor desarrollo para la humanidad. Entonces, por eso hablo de restaurar. Creo que ahí hay que pensar cómo seremos capaces de, si aprendimos y reflexionamos, dar esos saltos que nos permitan ser mejores como personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, ser mejores en lo que somos, como seres humanos. Y creo que ahí en mucho está esta idea de los sueños, ¿no? Cómo es posible que pensemos en otras realidades, que soñemos con otras realidades, pero con la idea de irlas transformando. Y ahí me gusta la forma en que lo plantea la escritora Gioconda Belli para las mujeres. Ella habla en uno de sus libros que lleva el título de La mujer habitada, cómo las mujeres nos habitan muchas mujeres que nos antecedieron, muchas mujeres que son contemporáneas nuestras, pero que nos enseñan con el ejemplo o nos enseñan lo que no queremos. Y entonces, en esto de ser mujeres habitadas, ¿cómo logramos aprender de aquellas que nos enseñaron para ser mejores y para que nosotros podamos habitar a otras? Gracias, Laura. Un gusto charlar contigo. Bueno, la verdad que para mí también ha sido un gusto. Laura Mota ha pasado por muchas aulas, pero también
por muchos roles de conducción y de dirección en políticas educativas. Una mujer firme, una mujer formada y lista para ayudar a cientos de mujeres a encauzar sus vidas profesionales. Fue un placer tenerla en nuestro Mujeres en Positivo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para un capítulo estreno y recordá que siempre los sábados a las 18:30 hora de Argentina hay una repetición de este capítulo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.